Tarea 2. Usted va a escuchar una conversación entre dos amigos, Salva y Violeta. Indique. Tarea 3. Usted va a escuchar una entrevista a la historiadora española Carmen Iglesias en versión locutada. Escuchará la entrevista 2 veces. Seleccione la opción correcta. Ahora tiene 30 segundos para leer las preguntas. Académica de la lengua y de la historia, Carmen Iglesias ha sido profesora y acaba de presentar su último libro, No siempre lo peor es cierto. Señora Iglesias, usted ha afirmado que se siente vinculada a todo lo que sea potenciar el Estado. ¿Cuál cree que es la mejor forma de hacerlo? Para una convivencia hay que tener unas instituciones estables, pero no un Estado intervencionista, de ninguna manera. El equilibrio de evitar un Estado que intervenga en la vida privada me parece absolutamente fundamental. El poder emborracha. Por eso, la necesidad de instituciones que se limiten unas a otras. ¿Qué es lo mejor que puede enseñarles la historia a las próximas generaciones de cara al futuro? Yo siempre digo, medio en broma, que la historia enseña, pero que no estoy muy segura de que aprendamos de ella. Sí aprendemos algo, pero seguramente nos volveremos a equivocar con otras cosas. Uno de los efectos que yo creo que es positivo es que no se puede planificar ni la historia ni la vida de una sociedad ni de sus individuos, como se ha demostrado, aunque con un costo muy alto, en los totalitarismos del siglo XX. Todas esas planificaciones solo condujeron al empobrecimiento, cuando no al crimen o los genocidios. ¿Qué incidencia ha tenido su profesión en su faceta más privada? Es una pregunta difícil. El conocimiento me ha permitido relativizar el presente, verlo con cierta distancia. Si no aprender al pie de la letra, sí aprender a profundizar y pensar que existen muchos otros cabos e hilos que se pueden seguir, y que la vida es un producto de la necesidad, del azar y de la voluntad. ¿Qué no debería dejar de saber un estudiante en materia de historia? Siempre me escandaliza cuando encuentro que no han aprendido los orígenes de nuestra época moderna. Y hay que tener conciencia de que cada paso ha costado mucho. Es muy importante no olvidar que esas conquistas tienen un aspecto institucional y sólido, pero por otro lado son también muy frágiles, porque la historia enseña que a veces hay retrocesos. También creo fundamental entender los mecanismos históricos de las revoluciones democráticas y los aspectos de modernización que han llevado a la cultura occidental, para bien o para mal, a ser la hegemónica durante mucho tiempo. Ahora, ante la crisis, surge el pesimismo. Es lógico. Sin embargo, la historia siempre va en zigzag. En España ha habido una cierta ensoñación por ese vivir en un país subdesarrollado, en el que nos avergonzaba la dictadura, y de repente la ola del desarrollo que se pensó duraba toda la vida. El perder el sentido de la realidad es lo peor para los ciudadanos comunes, y no digamos para los gobernantes. Académica de la lengua y de la historia, Carmen Iglesias ha sido profesora y acaba de presentar su último libro, No siempre lo peor es cierto. Señora Iglesias, usted ha afirmado que se siente vinculada a todo lo que sea potenciar el Estado. ¿Cuál cree que es la mejor forma de hacerlo? Para una convivencia hay que tener unas instituciones estables, pero no un Estado intervencionista, de ninguna manera. El equilibrio de evitar un Estado que intervenga en la vida privada me parece absolutamente fundamental. El poder emborracha. Por eso, la necesidad de instituciones que se limiten unas a otras. ¿Qué es lo mejor que puede enseñarles la historia a las próximas generaciones de cara al futuro? Yo siempre digo, medio en broma, que la historia enseña,
pero que no estoy muy segura de que aprendamos de ella. Sí aprendemos algo, pero seguramente nos volveremos a equivocar con otras cosas. Uno de los efectos que yo creo que es positivo es que no se puede planificar ni la historia ni la vida de una sociedad ni de sus individuos, como se ha demostrado, aunque con un costo muy alto, en los totalitarismos del siglo XX. Todas esas planificaciones solo condujeron al empobrecimiento, cuando no al crimen o los genocidios. ¿Qué incidencia ha tenido su profesión en su faceta más privada? Es una pregunta difícil. El conocimiento me ha permitido relativizar el presente, verlo con cierta distancia. Si no aprender al pie de la letra, sí aprender a profundizar y pensar que existen muchos otros cabos e hilos que se pueden seguir, y que la vida es un producto de la necesidad, del azar y de la voluntad. ¿Qué no debería dejar de saber un estudiante en materia de historia? Siempre me escandaliza cuando encuentro que no han aprendido los orígenes de nuestra época moderna. Y hay que tener conciencia de que cada paso ha costado mucho. Es muy importante no olvidar que esas conquistas tienen un aspecto institucional y sólido, pero por otro lado son también muy frágiles, porque la historia enseña que a veces hay retrocesos. También creo fundamental entender los mecanismos históricos de las revoluciones democráticas y los aspectos de modernización que han llevado a la cultura occidental, para bien o para mal, a ser la hegemónica durante mucho tiempo. Ahora, ante la crisis, surge el pesimismo. Es lógico. Sin embargo, la historia siempre va en zigzag. En España ha habido una cierta ensoñación por ese vivir en un país subdesarrollado, en el que nos avergonzaba la dictadura, y de repente la ola del desarrollo que se pensó duraba toda la vida. El perder el sentido de la realidad es lo peor para los ciudadanos comunes, y no digamos para los gobernantes.